Hay preguntas que no necesitan respuesta inmediata, sino un silencio que abrace. Preguntas que no buscan ser resueltas, sino comprendidas en lo profundo del alma. Preguntas que no surgen del intelecto, sino de la herida. Esta es una de ellas. ¿Por qué sufren los inocentes si Dios es justo? Es el tipo de interrogante que no se lanza desde la comodidad de un escritorio, sino desde la desesperación de un lecho de muerte. Desde el llanto inconsolable de una madre que entierra a su hijo. Desde el vacío que deja la injusticia cuando se instala donde debería habitar la paz. No es una pregunta teológica, es una súplica existencial. Una herida abierta que sangra desde los tiempos de Abel. Porque el mal parece tener voz, poder y espacio en un mundo donde se nos dijo que Dios reina. Pero ¿dónde está ese reinado cuando la sangre del justo clama desde la tierra? La historia de la humanidad es también la historia de la injusticia. Desde los campos de concentración hasta las fosas comunes, desde los niños huérfanos por guerras que no entienden, hasta los enfermos terminales que jamás hicieron daño. La inocencia sufre, el bien es pisoteado, la bondad es burlada, y en medio de esa oscuridad se alza la pregunta que nos desgarra por dentro. Si Dios es justo, si Dios es amor, si Dios es todopoderoso, ¿por qué lo permite? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué guarda silencio? El silencio de Dios es más estruendoso que el grito del hombre. Porque cuando Dios calla, todo parece perder sentido. Pero incluso en ese aparente silencio, hay algo más profundo que está ocurriendo. Algo que no siempre se ve, pero que transforma desde adentro. La Biblia no evade esta tensión. La abraza. Nos presenta historias donde el sufrimiento de los inocentes no es ignorado ni disfrazado. Al contrario, se expone con crudeza. Se muestra con lágrimas, se describe con dolor real. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro. No había maldad en él, y sin embargo, perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Fue reducido a cenizas, cubierto de llagas, juzgado por sus amigos y aparentemente abandonado por Dios. ¿Qué clase de justicia permite que un hombre así sufra tanto? ¿Dónde está el sentido cuando el justo es probado como si fuera culpable? El relato de Job es un espejo que confronta nuestra lógica humana, porque su sufrimiento no tenía explicación racional. Era un misterio envuelto en la soberanía de Dios. Una herida expuesta al cielo, esperando una respuesta, pero la respuesta que Job recibe no es la que esperaba. Dios no le ofrece una explicación detallada. No le muestra el expediente del cielo. No le revela el propósito exacto de su sufrimiento. En cambio, le revela su gloria. Le recuerda que Él es el creador del universo, que sus caminos son más altos que los nuestros, que su justicia no siempre se manifiesta como la entendemos. Y entonces, Job calla. No porque haya entendido todo, sino porque ha visto al Dios que lo sostiene incluso en medio del dolor. La revelación de Dios no elimina el sufrimiento, pero le da un sentido más profundo. Lo transforma, lo eleva, lo convierte en un escenario donde la fe madura, donde el alma se purifica, donde la esperanza se hace más real que nunca. El sufrimiento del inocente no niega la existencia de Dios, tampoco refuta su justicia, más bien la redefine. Nos invita a comprender que hay una justicia que trasciende lo inmediato, que no todo dolor es castigo, que no toda lágrima es juicio, que a veces el alma más pura es también la más probada, no porque Dios sea cruel, sino porque confía en su fidelidad, porque hay un peso eterno de gloria que se está formando en medio del quebranto, porque hay una semilla que solo germina en tierra seca, porque hay una revelación que solo llega en medio de la oscuridad, y porque hay una comunión con Dios que solo se alcanza desde la profundidad del dolor. El dolor es un lenguaje que no todos entienden, pero que Dios escucha con claridad. No hay lágrima que caiga sin que Él la cuente. No hay suspiro de angustia que pase desapercibido ante su trono. El sufrimiento del inocente no queda flotando en el vacío. Se convierte en una oración sin palabras, en un clamor que atraviesa los cielos. Y aunque muchas veces sentimos que ese clamor se pierde en el viento, la Escritura nos asegura que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, que Él no desecha al que sufre con sinceridad, que su justicia no es indiferente ni tarda, sino que trabaja en silencio, preparando una respuesta que va más allá de lo que pedimos o entendemos.
porque Dios no es insensible, no es sordo, no es ciego. Él es el Padre que llora con nosotros, que se duele con nuestras heridas, que se mete en el barro de nuestra miseria para levantar al caído, con manos de ternura y con poder eterno. Muchos miran la cruz y ven un símbolo religioso. Otros ven una injusticia histórica. Pero quien ha sufrido en carne propia, quien ha llorado hasta quedarse sin fuerzas, quien ha sentido el peso de una vida que parece no tener sentido, mira la cruz y encuentra algo más. Encuentra a un Dios que decidió no quedarse en el cielo. A un Dios que no evitó el sufrimiento, sino que lo abrazó. Que no se limitó a observar el dolor humano desde la distancia, sino que se hizo hombre y lo vivió hasta las últimas consecuencias. Cristo fue el inocente por excelencia, sin pecado, sin culpa, y sin embargo, fue azotado, escupido, traicionado y clavado en una cruz. La injusticia más grande de la historia no fue accidental, fue redentora, porque desde ese acto brutal nació la esperanza, porque desde ese sufrimiento inmerecido brotó la salvación. Si Dios permitió que su Hijo padeciera, no por culpa sino por amor, no es posible que en nuestro dolor también haya algo que aún no comprendemos, pero que está lleno de propósito. El dolor del inocente no siempre encuentra justicia en esta vida. Muchos mueren sin ver reivindicados sus nombres. Muchos son enterrados con la marca de la humillación, sin que el mundo sepa cuán limpios eran sus corazones. Pero Dios no olvida, Dios no ignora. Dios no pasa por alto lo que el mundo pisotea. Su justicia es paciente, pero no ausente. Tarda, pero no falla. Y llegará el día en que todo será revelado. Donde lo oculto será expuesto. Donde lo torcido será enderezado. Donde cada lágrima derramada en silencio será restaurada con gozo eterno. Ese día no es una metáfora, es una promesa. Una que sostiene al alma cuando ya no tiene fuerzas. Una que alimenta al espíritu cuando el cuerpo desfallece. Una que nos recuerda que esto que vemos no es todo lo que existe, que hay una eternidad esperando, y que en esa eternidad los inocentes no serán olvidados, sino exaltados. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Cómo soportamos lo que no entendemos? ¿Cómo vivimos cuando sentimos que la justicia se ha dormido? La respuesta no está en negar el dolor, ni en fingir que todo está bien. Está en aprender a confiar mientras duele, a creer sin entender, a esperar sin garantías humanas. Esa es la fe verdadera, no la que se apoya en lo que ve, sino la que se ancla en lo que espera. La que resiste aunque todo se derrumbe. La que no necesita respuestas inmediatas, porque se sostiene en la fidelidad de Dios. Y esa fe, aunque pequeña, aunque temblorosa, aunque rota, es más poderosa que cualquier sistema humano, porque esa fe es la que mueve el corazón de Dios, es la que abre los cielos, es la que transforma la tragedia en testimonio, y es la que nos permite caminar, aun cuando no vemos el final del camino. No estás solo en tu dolor, aunque lo sientas. Aunque lo creas, aunque todo indique lo contrario. Dios está ahí, no como espectador sino como compañero, no como juez severo sino como Padre tierno, no como alguien que explica todo, sino como alguien que sostiene sin explicar. Porque hay momentos en la vida donde no necesitas teorías, sino abrazos, donde no necesitas respuestas, sino consuelo, donde no necesitas argumentos, sino presencia, y esa presencia es la que cambió la historia de Job. Es la que fortaleció a los profetas perseguidos. Es la que sostuvo a los mártires. Es la que consoló a María al pie de la cruz. Y es la misma que hoy se inclina sobre ti, te toma de la mano y te dice, no temas, estoy contigo. No todo tiene sentido ahora, pero un día lo entenderás. Y mientras ese día llega, yo estaré aquí. Porque mi justicia no siempre se ve, pero siempre obra. Porque mi amor no siempre grita, pero nunca se apaga. Y porque tu sufrimiento, aunque parezca inútil, será transformado en gloria. Hay una profundidad del alma que solo se alcanza a través del quebranto. Porque hay verdades que no pueden ser enseñadas en la comodidad, sino que deben ser reveladas en medio de la tormenta. Y es allí donde Dios habla en un idioma que no se puede traducir con palabras humanas. Habla a través del silencio, habla a través de las lágrimas, habla a través del vacío. Porque el vacío no siempre es ausencia,